Apocalipsis explicado versículo por versículo por Urias Smith. Capítulo 22. El árbol y el río de la vida. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 y 2. Y me mostró un río puro de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle y a ambos lados del río estaba el árbol de la vida, que daba 12 tipos de frutos y daba su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para la curación de las naciones. El ángel continúa mostrando a Juan las cosas maravillosas de la ciudad de Dios. En medio de la calle de la ciudad estaba el árbol de la vida. La calle ancha. Aunque la palabra calle se usa aquí en número singular con el artículo definido la delante de ella, no debe suponerse que haya solo una calle en la ciudad, porque hay 12 puertas. Y por supuesto debe haber una calle que conduzca a cada puerta. Pero la calle de la que se habla aquí es la calle a modo de distinción. Es la calle principal o, como significa la palabra original, la vía ancha, la gran avenida. El río de la vida. El árbol de la vida está en medio de esta calle, pero el árbol de la vida está a ambos lados del río de la vida. Por lo tanto, el río de la vida también está en medio de la calle de la ciudad. Este río procede del trono de Dios. El cuadro que se presenta ante la mente es este: el glorioso trono de Dios a la cabeza de esta amplia vía o avenida. Desde ese trono, el río de la vida, fluyendo a lo largo por el centro de la calle, y el árbol de la vida creciendo a ambos lados, formando un alto y magnífico arco sobre esa majestuosa corriente y extendiendo sus ramas portadoras de vida a lo largo de ambos lados. No podemos determinar la anchura de esa amplia calle, pero se percibirá inmediatamente que una ciudad de 375 millas de lado a lado en cualquier dirección podría dedicar un espacio bastante amplio a su gran avenida. El árbol de la vida. Pero, ¿cómo es posible que el árbol de la vida no sea más que un árbol y que siga estando a ambos lados del río? Primero, es evidente que solo hay un árbol de la vida. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis se habla de uno solo, el árbol de la vida. Segundo, para estar a la vez en ambas orillas del río, debe tener más de un tronco, en cuyo caso debe estar unido en la copa o en sus ramas superiores, para formar un solo árbol. Juan, arrebatado en el espíritu y con la presentación de una minuciosa visión de este maravilloso objeto, dice que estaba a ambos lados del río. Otra persona que ha tenido el privilegio de contemplar en visión las maravillosas glorias de la tierra celestial ha dado un testimonio similar. Testimonio. Todos entramos y sentimos que teníamos perfecto derecho en la ciudad. Aquí vimos el árbol de la vida y el trono de Dios. Del trono salía un río de agua pura, y a ambos lados del río estaba el árbol de la vida. Al principio me pareció ver dos árboles. Volví a mirar y vi que estaban unidos en la copa en un solo árbol. Así que era el árbol de la vida a cada lado del río de la vida. Sus ramas se inclinaban hacia el lugar donde estábamos y el fruto era glorioso, que parecía de oro mezclado con plata. Tomado de Experiencias y Visiones, páginas 12 y 13. ¿Y por qué habría de considerarse tal árbol como antinatural o imposible, puesto que tenemos una ilustración de él aquí en la Tierra? El baniano de la India es precisamente de la misma naturaleza en este sentido. De este árbol, la Enciclopedia Americana habla así: el ficus indica, o higo de la India, o árbol baniano, ha sido celebrado desde la antigüedad por dejar caer sus ramas y echar raíces en la tierra, y que a su vez se convierten en un tronco y dan otras ramas.
un solo árbol formando así un pequeño bosque. De esta misma manera, el árbol de la vida podría extenderse y sostenerse a sí mismo. El árbol de la vida da 12 clases de frutos y da su fruto cada mes. Este hecho arroja luz sobre la declaración de Isaías 66:23, de que toda la carne subirá de luna nueva en luna nueva para adorar ante el Señor de los ejércitos. La palabra luna nueva debería traducirse como mes. En hebreo tiene Jodesh, cuya segunda definición da Génesis como un mes. La Septuaginta tiene la palabra como de mes en mes. Los redimidos suben a la ciudad santa de mes en mes para participar del fruto del árbol de la vida. Sus hojas son para la curación de las naciones, literalmente el servicio de las naciones. Eso no puede entenderse como implicando que alguien entrará en la ciudad en una condición enferma o deformada para necesitar curación, porque entonces la conclusión sería que siempre habrá personas allí en esa condición, ya que no tenemos ninguna razón para entender que el servicio de las hojas, cualquiera que sea, no será perpetuo como el uso del fruto. Pero la idea de la enfermedad y la deformidad en el estado inmortal es contraria a las declaraciones expresadas de otras escrituras. Apocalipsis 22:3. Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Este lenguaje demuestra que refiere al gran Dios, el Padre, así como al Hijo. Las marcas de la maldición, el miasma mortal y las escenas espantosas de desolación y decadencia no se verán más en la tierra. Toda brisa suave será vivificante, toda escena belleza y todo sonido será música. Apocalipsis 22:4. Y ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. La palabra su en la frase y ellos verán su rostro se refiere al Padre, porque Él es el único cuyo nombre está en sus frentes. ¿Y qué es el Padre? Lo aprendemos de Apocalipsis 14:1. Esto será un cumplimiento de la promesa de Mateo 5:8. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Apocalipsis 22, versículos 5 al 7. Y allí no habrá noche, y ellos no necesitan candela ni luz del sol, porque el Señor Dios les da la luz, y reinarán por siempre y para siempre. Él me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor Dios de los santos profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de hacerse pronto. He aquí que vengo pronto. Bienaventurado el que guarda los dichos de la profecía de este libro. Aquí de nuevo tenemos la declaración de que no habrá noche en la ciudad, porque el Señor Dios será la luz del lugar. El versículo 7 demuestra que Cristo es el orador, un hecho que es de especial importancia tener en mente en relación con el versículo 14. Guarda los dichos de la profecía de este libro, es obedecer los deberes indicados en relación con la profecía, como por ejemplo Apocalipsis 14, 9 al 12, que tiene los tres mensajes de los tres ángeles. Apocalipsis capítulo 22, verso 8 al 12. Y yo, Juan, vi estas cosas y las oí, y habiendo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Entonces él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan los dichos de este libro, adora a Dios. Y él me dijo, no selles los dichos de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, que siga siendo injusto. El que es inmundo, que siga siendo inmundo. Y el que es justo, que siga siendo justo. Y el que es santo, que siga siendo santo. Y aquí que vengo pronto y mi recompensa está conmigo para dar a cada hombre según su obra. En el versículo 10
se le dice a Juan que no selle los dichos de la profecía de este libro. La teología popular de nuestros días dice que el libro está sellado. De esto se deduce una de dos cosas. O Juan desobedeció sus instrucciones, o la teología antes mencionada está cumpliendo. Isaías 29, 10 al 14. El versículo 11 prueba que el tiempo de gracia se cierra y los casos de todos se fijan inalterablemente antes de la venida de Cristo. Porque precisamente en el versículo siguiente Cristo dice, he aquí que vengo pronto. Qué peligrosa e insensata presunción entonces afirmar como lo hacen los creyentes de la era venidera, que habrá un tiempo de gracia incluso después de este evento. La recompensa de Cristo está con él para dar a cada hombre según su obra, lo cual es otra prueba concluyente de que no puede haber tiempo de gracia después de este evento, porque todos los malvados vivos, aquellos que no conocen a Dios, los paganos y aquellos que no obedecen el Evangelio del Señor Jesucristo, los pecadores de la tierra cristianas, segunda de Tesalonicenses 1:8, serán visitados con la rápida destrucción de aquel que entonces viene en fuego ardiente para tomar venganza de sus enemigos. La declaración del versículo 11 marca el fin del tiempo de gracia, que es el fin de la obra de Cristo como mediador. Pero el tema del santuario nos enseña que esta obra se cierra con el examen de los casos de los vivos en el juicio investigador. Cuando esto se ha cumplido, se puede pronunciar el decreto irrevocable. Pero cuando los casos de los vivos sean alcanzados en la hora del juicio, nos parece que lo que queda por hacer será realizado tan rápidamente que casi puede decirse que todos estos casos serán decididos simultáneamente. Por lo tanto, no tenemos ocasión de especular sobre el orden de la obra entre los vivos, es decir, los casos de quienes se decidirán primero y de los que al final, ni se sabrá o no que alguno se ha decidido antes que todo haya terminado. Apocalipsis 22, versículos 13 y 14. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que cumplen sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Cristo se aplica a sí mismo el apelativo de alfa y omega. Aplicada a él, la expresión debe tomarse en un sentido más limitado que cuando se aplica al Padre, como en Apocalipsis 1:8. Cristo es el alfa y el omega, el principio y el fin del gran plan de la salvación. El versículo 14, como ya hemos notado, es el lenguaje de Cristo. Los mandamientos de los que él habla son los de su Padre. Solo se puede hacer referencia a los 10 mandamientos entregados en el monte Sinaí. Él pronuncia una bendición sobre los que los guardan. Así, en el último capítulo de la palabra de Dios y cerca del final del último testimonio que el testigo fiel y verdadero dejó para su pueblo, pronuncia solemnemente una bendición sobre aquellos que guardan los mandamientos de Dios, que aquellos que creen en la abolición de la ley consideren con franqueza la relación decisiva de este importante hecho. En lugar de la lectura, bienaventurados los que cumplen sus mandamientos, algunas traducciones, incluyendo la versión revisada, tiene bienaventurados los que lavan sus ropas. Sobre este punto, el testamento de Alford para los lectores ingleses tiene estas notas. La diferencia en las lecturas es curiosa, siendo en el original que entre poiountes, tas entolas autou y plunontes tan estolas autón, cualquiera que ambas podría confundirse fácilmente con la otra. En vista de estas afirmaciones, no es de extrañar, quizá, que se encuentre esta diferencia de lectura, pero parece haber buena evidencia de que la primera es la original, de la cual la segunda es una variación de los errores de transcripción. Así, el Nuevo Testamento sirio, una de las primeras traducciones del original griego, se lee según la versión común inglesa, y Cipriano, cuyos escritos son anteriores a cualquier manuscrito griego existente.
cita el texto como bienaventurados los que cumplen sus mandamientos. Por lo tanto, podemos considerar con seguridad que esa es la lectura genuina. Apocalipsis 22:15. Porque fuera están los perros, los hechiceros, los fornicarios, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y hacen mentira. El perro es el símbolo bíblico del hombre desvergonzado e insolente. ¿Quién desearía ser dejado en compañía de aquellos cuya suerte está fuera de la ciudad de Dios? Sin embargo, ¿cuántos serán condenados como idólatras? ¿Cuántos como los que inventan mentiras y cuántos más los que las aman y les gusta hacerlas circular después de haberlas inventado? Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para que os testifique de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y descendiente de David, y la estrella brillante y de la mañana. Jesús testifica estas cosas en las iglesias, mostrando que todo el libro del Apocalipsis es dado a las 7 iglesias, lo cual es otra prueba incidental de que las 7 iglesias son representantes de la iglesia a través de todas las dispensaciones del Evangelio. Cristo es la descendencia de David en el sentido que no apareció en la tierra en la línea de los descendientes de David. Es la raíz de David, ya que es el gran prototipo de David y el hacedor y sostenedor de todas las cosas. Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la novia dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tenga sed que venga, y el que quiera que tome gratuitamente del agua de la vida. Así se invita a todos a venir. El amor del Señor por la humanidad no se contentó con preparar las bendiciones de la vida eterna, abriendo el camino a ellas y anunciando que todos los que quisieran podían venir, sino que envió una ferviente invitación a venir. La presenta como un favor que se hace a sí mismo si las personas vienen y participan de las infinitas bendiciones proporcionadas por su infinito amor. Su invitación que llena de gracia, qué llena de gracia, qué completa, qué libre. Ninguno de los que finalmente se pierden tendrán jamás ocasión de quejarse de que las provisiones hechas para su salvación no fueron suficientemente amplias. Nunca podrán objetar razonablemente que la luz dada para mostrarles el camino de la vida no fue suficientemente clara. Nunca podrán excusarse con el argumento de que las invitaciones y los ruegos que la misericordia les ha hecho para esto se conviertan y vivan. No fueron suficientemente plenos y gratuitos. Desde el principio se ha ejercido un poder tan fuerte como puede ejercerse y dejar al hombre como su propio agente libre, un poder para atraerlo hacia el cielo y levantarlo del abismo en el que ha caído. Ven, ha sido la súplica del Espíritu de los labios de Dios mismo, de los labios de sus profetas, de los labios de sus apóstoles y de los labios de su Hijo, incluso mientras en su infinita compasión y humildad pagaba la deuda de nuestra transgresión. El último mensaje de misericordia, tal y como se está emitiendo ahora, es otra y última expresión de longanimidad y compasión divina. Ven, es la invitación que hace. Ven, porque todo está listo. Y el último sonido que caerá de los labios de la misericordia en el oído del pecador antes de que los truenos de la venganza estallen sobre él será la invitación celestial. Ven, tan grande es la amorosa bondad de un Dios misericordioso con el hombre rebelde. Sin embargo, no vendrán actuando independientemente y deliberadamente, y ellos se niegan a venir. Así que cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios y a ellos mismos expulsados, no tendrán a nadie a quien acusar, a nadie a quien culpar, sino a ellos mismos. Serán llevados a sentir esto en toda su amargura, porque llegará el momento en que la emocionante descripción de Pollock de la condenación de los perdidos será fiel a la letra, la cual dice así: y por siempre los truenos murmuradores hablaron desde las tinieblas pronunciando una voz en altas palabras. Que toda conciencia culpable responda como un eco.
Conocíais vuestro deber, pero no lo cumplisteis. Palabras pavorosas que impedían la excusa y arrojaban el peso de la perdición de cada hombre sobre sí mismo directamente a casa. Conocíais vuestro deber, pero no los cumplisteis. Hasta aquí el pensamiento de Pollock. La novia también dice ven, pero la novia es la ciudad. ¿Y cómo dice ven? Si pudiéramos ser fortalecidos para contemplar las gloriosas vivas de esa ciudad y vivir, y se nos permitiera contemplar su deslumbrante belleza, y se nos asegurara que tenemos perfecto derecho a entrar en ella y a bañarnos en este océano de dicha y bendición, y deleitarnos en su gloria por siempre y para siempre, ¿no nos diría entonces ven con una persuasión que ningún poder podría resistir? ¿Quién de nosotros en vista de esto podría apartarse y decir, no deseo una herencia allí? Pero aunque ahora no podamos contemplar esa ciudad, la palabra infalible de Dios lo ha prometido. Y eso es suficiente para inspirarnos con una fe implícita y viva. Y a través del canal de esa fe nos dice, ven, ven, si quieres heredar mansiones donde las enfermedades, la pena, el dolor y la muerte no pueden entrar jamás. Si quieres tener derecho al árbol de la vida y arrancar su fruto inmortal y comer y vivir. Si quieres beber del agua del río de la vida que fluye desde el trono de Dios, claro como el cristal. Ven, si quieres obtener a través de esas brillantes puertas de perla una entrada abundante en la ciudad eterna. Si quieres caminar por sus calles de oro transparente, si quieres contemplar sus resplandecientes piedras de los cimientos, si quieres ver al rey en su belleza, en su trono azul. Ven, si quieres cantar el canto del jubileo de millones y compartir su alegría. Ven, si quieres unirte a los himnos de los redimidos con sus melodiosas arpas y saber que tu exilio ha terminado para siempre y que este es tu hogar eterno. Ven, si quieres recibir una palma de victoria y saber que eres libre para siempre. Ven, si quieres cambiar los surcos de tu frente gastada con una corona enjollada. Ven, si quieres ver la salvación de las miriadas rescatadas, la multitud glorificada que nadie puede contar. Ven, si quieres beber de la fuente pura de la dicha celestial, si quieres brillar como la estrella para siempre en el firmamento de la gloria, si quieres compartir el éxtasis indecible que llena las huestes triunfantes, cuando contemplan entre ellas edades interminables de gloria siempre brillantes y alegrías siempre nuevas. La novia sí dice, ven. ¿Quién de nosotros puede resistir la invitación? La palabra de la verdad nos promete que si guardamos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, tendremos derecho al árbol de la vida, entraremos por las puertas de la ciudad y sentiremos que estamos en casa, en la casa de, de nuestro Padre, en las propias mansiones preparadas para nosotros y nos daremos cuenta de la plena verdad de las animadoras palabras. Bienaventurados son aquellos que son llamados a las cenas de la boda del Cordero. Apocalipsis 19:9. El que oiga, diga, ven. Hemos oído hablar de la gloria, de la belleza, de las condiciones de esta buena tierra. Y decimos, ven. Hemos oído hablar del río en sus verdes orillas, del árbol con sus hojas curativas, de los celestiales enramadas que florecen en el paraíso de Dios. Y decimos, ven. El que quiera, que venga y tome libremente del agua de la vida. Apocalipsis capítulo 22, verso 18 y 19. Porque yo testifico a todo hombre que oiga las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios la añadirá a las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué es lo que hay que añadir o quitar al libro de esta profecía del Apocalipsis? Tengas en mente que el libro de esta profecía o el Apocalipsis es el objeto de la observación. De ahí que las palabras relativas a añadir o quitar se refieran exclusivamente a este libro. Nada puede llamarse una adición a este libro si no se le añade algo con la intención de que se le considere como una parte genuina del libro del Apocalipsis.
Quitar del libro sería suprimir alguna porción de él, así como del libro del Apocalipsis no podría llamarse una adición al libro del Daniel. Entonces, si Dios considerara oportuno hacernos una revelación más por medio de su Espíritu, no sería una adición al libro del Apocalipsis, a menos que pretendiera ser una parte de este libro. Apocalipsis 22, versículos 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo pronto. Amén. Así sea. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. La palabra de Dios es dada para instruirnos en referencia al plan de la salvación. La segunda venida de Cristo ha de ser el clímax y la culminación de este gran plan. Es muy apropiado, por lo tanto, que el libro se cierre con el solemne anuncio. Ciertamente vengo prestamente, que sea nuestro al unirnos con corazones fervientes a la respuesta del apóstol. Amén. Así sea. Ven, Señor Jesús. Así se cierra el volumen de la inspiración. La Biblia se cierra con aquello que constituye la mejor de todas las promesas y la sustancia de la esperanza del cristiano, el regreso de Cristo. Entonces los elegidos se reunirán y darán un largo adiós a todos los males de esta vida mortal. Cuán rica en todo lo que es precioso para el cristiano es esta promesa, vagando como un exiliado en este mundo malvado, separado por los pocos que tienen una fe tan preciosa. Él anhela la compañía de los justos, la comunión de los santos. Aquí la obtendrá porque todos los buenos serán reunidos no de una sola tierra, sino de todas las tierras, no de una sola época, sino de todas las épocas, la gran cosecha de todos los buenos, subiendo en larga y gloriosa procesión, mientras los ángeles aclaman la cosecha a, mientras los ángeles aclaman la cosecha a casa, y los timbales del cielo suenan en alegre concierto, y un canto antes inaudito, desconocido en el universo, el canto de los redimidos, añadirá sus maravillosas notas de éxtasis y melodías al jubileo universal. De esta manera los santos se reunirán para gozarse en la presencia mutua para siempre y por siempre, mientras la gloria de Dios, como un mar fundido, baña la compañía inmortal. Esta reunión no tiene nada más que lo que es deseable. Los santos no pueden sino suspirar y orar por ella. Como Job, claman por la presencia de Dios. Como David, no pueden estar satisfechos hasta que despierten a su semejanza. En esta condición mortal gemimos agobiados, no para que nos desvistan, sino para que se nos vistan. Solo podemos estar de puntillas para la adopción, es decir, la redención del cuerpo. Nuestros ojos están abiertos para sus visiones. Nuestros oídos esperan captar los sonidos de la música celestial y nuestros corazones laten en anticipación de su infinita alegría. Nuestros apetitos se agudizan para la cena nupcial. Clamamos por el Dios vivo y anhelamos llegar a su presencia. Ven, Señor Jesús, ven pronto. No hay noticias más gratas que el anuncio de que se ha salido la orden del Señor a sus ángeles. Reúne a mis elegidos de los cuatro vientos del cielo. El lugar de la reunión no tiene más que atractivo. Jesús, el más bello entre 10.000, estará allí. El trono de Dios y del Cordero, en cuya gloria el sol desaparece como las estrellas a la luz del día, está allí. La ciudad de jaspe y oro, cuyo constructor y artífice es Dios, está allí. El río de la vida, que resplandece con la gloria de Dios y fluye desde su trono en infinita pureza y paz, está allí. El árbol de la vida con sus hojas curativas y sus frutos vivificantes están allí. Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Job, Daniel, profetas, apóstoles y mártires, la perfección de la sociedad celestial estarán allí. Visiones de belleza están allí. Los campos de verde vivo, las flores que nunca se marchitan, los arroyos que nunca se secan, los productos en variedad que nunca se acaban, los frutos que nunca se deterioran, las coronas que nunca se oscurecen, las arpas que no conocen la discordia y todo lo demás de lo que un gusto purificado del pecado y elevado al plano de la inmortalidad puede formarse cualquier concepción o pensar que es deseable, estará allí.
Debemos estar allí. Debemos disfrutar de las sonrisas perdonadoras de Dios, con quien nos hemos reconciliado, y no pecar más. Debemos tener acceso a esa fuente inagotable de vitalidad, el fruto del árbol de la vida, y no morir nunca. Debemos de descansar bajo la sombra de sus hojas que están al servicio de las naciones, y no, y no cansarnos nunca más. Debemos beber de la fuente de la vida y no tener más sed. Debemos bañarnos en su plateado rocío y ser refrescados. Debemos caminar sobre sus arenas doradas y sentir que ya no somos exiliados. Debemos cambiar la cruz por la corona y sentir que los días de nuestra humillación han terminado. Debemos dejar el bastón y tomar la rama de palma y sentir que el viaje ha terminado. Debemos dejar rotas las vestiduras de nuestra guerra y por las blancas túnicas del triunfo sentir que el conflicto ha terminado y la victoria ha sido ganada. Debemos cambiar el desgastado y polvoriento cinturón de nuestro peregrinaje por la gloriosa vestidura de la inmortalidad y sentir que el pecado y la maldición nunca más podrán contaminarnos. Oh, día de descanso y de triunfo y de todo bien, ¿no retrasarás tu amanecer? Que los ángeles sean enviados de inmediato a reunir a los elegidos, que se cumpla la promesa que lleva consigo estas gloriosas e incomparables palabras. Así sea. Ven, Señor Jesús. Fin de la lectura del libro del Apocalipsis por Urias Smith. Bendiciones.